¿Qué tal amigos? Como siempre, un gusto estar con ustedes, acompañados de Carlos, Laura. Qué gusto estar aquí y coincidir en este momento para compartir ahora el- la restauración del sentido del olfato. Y bueno, este sentido va mucho en relación con el sentido anterior que hablamos, el sentido del gusto, porque están en conexión. Por ejemplo, una comida se disfruta cuando tienes un buen olfato y dices, qué rico huele esta comida, ¿no? Ya sin verlo siquiera, solamente el olor que llega, dices tú, ya me llegó el olor, ya despertó el apetito. Entonces, va en cierto sentido de la mano el sentido del olfato con el gusto se disfruta porque es como un complemento, pero bueno, vamos a ver ciertas especificidades, ciertos elementos que tiene el sentido del olfato. Para esto, Carlos, Laura, ustedes que somos expertos, a ver, compártanos. Sí, pues sí, efectivamente, padre, como bien dicen, ¿no? Son los sentidos que más relacionados están entre sí, porque realmente el sentido del olfato potencializa incluso, pues, los sabores. Como veíamos cuando hablábamos del gusto, eh, pues hay muchísimos sabores que vamos interpretando y precisamente el olfato es como ese sentido que permite que podamos ampliar la gama de interpretación de nuestros sabores, porque incluso cuando el olfato está alterado fisiológicamente, ya sea por alguna enfermedad o por alguna disfunción en el olfato, dejamos de percibir los sabores de la misma manera o incluso eh, podemos dejar de percibirlos por completo si nuestro olfato está alterado. Y la función básicamente del sentido del olfato pues es percibir los diferentes aromas, los diferentes estímulos del entorno que como todos los sentidos, pues el cerebro va interpretando con nuestras historias y con nuestros conocimientos y con la información que el cerebro tiene almacenada, pues le va dando una interpretación a cada uno de estos estímulos que entran, ¿no? Por todo lo que es el sistema respiratorio y pues hablando de algunas afecciones propiamente fisiológicas, pues como decía, ¿no? Una disminución, puede ir desde una disminución a una alteración, es decir, que los olores que estemos percibiendo no sean los que realmente son y les damos otra interpretación distinta o pues puede ir hasta una pérdida completa del sentido del olfato, ¿no? Que no podamos oler o identificar los olores, que pueden ser por afectaciones eh, temporales o algunas cosas pues que ya implican más estudios de fondo, ¿no? Pero básicamente son, como bien decía usted, van muy relacionados. Si falla el del olfato, se va a manifestar también en el gusto. Entonces, pues bueno, básicamente eso es la dinámica del olfato. También Carlos. encontramos unas fallas. Sí, padre, encontramos algunas fallas o algunos apegos o afectos desordenados que los encontramos desde el ámbito psicológico, pero también pueden afectar lo espiritual. Y ahí es cuando nosotros queremos ver qué es lo que está pasando con este sentido y en qué nos puede afectar espiritualmente. Y al tener estos recuerdos, al tener estos afectos desordenados, de alguna manera también cuando nosotros Sí, está tenemos bueno. ciertos apegos, puede que nosotros con los olores recordemos personas. Familiaridad. Y quisiera tocar el sentido espiritual del olfato, porque es interesante cómo los santos, cuando hablan de la vida del pecado, llegan a desarrollar tanto el olfato en sentido espiritual que dicen, aquí me huele mal. Esto
esto viene ya en una situación de pecado. O incluso la típica frase que dicen, aquí huele a azufre. O sea, el olfato fétido, apestoso del enemigo también se percibe a través de los sentidos. Y claro, cuando se tiene ya desarrollado este, este sentido espiritual, cuando ya hemos trabajado este proceso, y es una gracia especial también que Dios va dando al alma, cuando se va disponiendo a trabajar la vida de la gracia, puede despertar este sentido del olfato para distinguir entre el buen olor y el mal olor. Cuando alguien muere en santidad, también se dice, murió en olor de santidad. Es decir, la santidad tiene olor. Sí, también hay un olor agradable. Hay un olor a rosas, un olor de verdad diferente. Pero también cuando hay, no solamente como dicen, mala vibra, cuando hay una vida de pecado y de maldad en la persona, también se huele. Huele algo fétido, huele a rancio, azufre, de verdad. Una situación que dices tú, aquí no, esto no me huele bien. Y creo que eso es como una alerta espiritual que Dios permite para que nuestro cerebro también se active y diga, como que aquí las cosas no van a funcionar bien, y ese momento de decir, nos vemos, dejo esta situación y ahora retomo otro ambiente, me retiro, porque aquí esto me huele mal. Entonces, en un sentido espiritual, también el olfato se puede desarrollar de una manera, pues, misteriosa porque es un don de Dios que también va dando en el desarrollo del olfato. Así como en el olfato físico, cuando yo lo puedo desarrollar muy bien, y de hecho hay quienes se dedican a pues distinguir los olores de un perfume y de otro, y de estar innovando a ver qué perfume puede estar mejor, o el catador que también en los vinos dice, este vino es mucho mejor que el otro porque lo huelo, lo paladeo, y entonces tiene un gusto y un olor diferente, y por eso puedo catalogarlo como algo mejor, y este es el exquisito, este es el mucho más de más calidad. Así también en la vida espiritual, el sentido del olfato me ayuda a desarrollar esta habilidad para ir creciendo en la vida de la gracia y descubrir cómo me puedo rodear de gente santa, de gente que me puede dar ese agradable olor de santidad y me va encaminando a la vida de la gracia, así como también puedo distinguir y olfatear cuando alguien me induce a la vida del pecado. Y entonces ahí es donde debo pedir a Dios esa gracia de asociar este sentido del olfato con el paladar y con el sentido espiritual para disfrutar de lo que se puede y se debe disfrutar, y huir de lo que no podemos consentir o disfrutar porque nos huele a pecado y viene el pecado. Ahí es como ese sentido que debemos desarrollar y pedirle a Dios esa gracia para trabajarlo. Sí, es una herramienta de discernimiento finalmente también, ¿verdad? Que nos va ayudando a través de esta percepción sensorial que es real y que, como usted decía, pues es un don que podemos pedirlo y que con la vida de gracia podemos irlo desarrollando. Y de qué manera, pues, podemos irlo nosotros, pues, ahora sí que con las prácticas propiamente que nos llevan a la gracia, ¿no? Y con la vida de oración, y sobre todo, pienso yo, no sé qué nos puede decir usted, con una, pues con la disposición, ¿no? De estar como dispuestos a evitar todo lo que tenga que ver con el pecado, y eso nos va como sensibilizando, ¿no? A esta apertura a la gracia.
y purificar el sentido, pedirle al Señor que en nuestro camino de oración, pedirle que me libre de mis apetencias, de las ocasiones del pecado y que me dé la gracia de desarrollar el sentido del olfato espiritual, no solamente el físico, sobre todo el espiritual, para no buscar, no desear el pecado con el sentido del olfato, porque incluso también el mismo pecado, cada pecado tiene su propio olor. También, si es el pecado de la lujuria, tiene un olor peculiar. Si es el pecado de la gula, bueno, pues ahí viene el pecado de el disfrutar y el oler continuamente. Si es otro tipo de pecado, va generando como un cierto olor que va de la mano ahí y que Dios nos dé la gracia de distinguir esos olores del pecado y que nos ayude a consentir y disfrutar más ese olor de la vida de la gracia que también es muy hermosa, muy agradable, que se disfruta también en el olor del buen olor de Cristo, que también el cristiano debe de llevar y que es parte de la tarea de tener ese buen olor de Cristo, lo dice en algún pasaje de la Sagrada Escritura, que incluso al momento de ser ungidos en el día del bautismo con el crisma, es parte de esa oración que el sacerdote hace y relaciona con ese perfume hermoso, ese olor tan peculiar que es el santo crisma, que así también nosotros tengamos ese buen olor de Cristo para los demás. Pues creo que tenemos pues estas tareas, ¿no? Para esta semana, no solamente de ir purificando el sentido del olfato como tal, sino pues también no solamente para percibirlo, sino para emanarlo también nosotros, ¿no? Que creo que ese es el mayor reto que conlleva esta tarea de esta semana. Y creo que, bueno, pues por ahí tenemos ya la pauta que nos va a ayudar muchísimo. Así es, ser el buen olor de Cristo a los demás. Bueno, pues termino con la bendición, agradeciendo a quienes nos acompañan, quienes nos siguen en este momento y pues que el Señor nos ayude y despierte en cada uno de nosotros, de quienes nos siguen, despierte en ustedes el buen olor de Cristo, saber descubrirlo, percibirlo en el hermano y también huir de la ocasión cuando nos encontremos ese sabor, ese mal olor que huele a pecado, pues huir de él. Pues que el Señor les acompañe, nos proteja y con mucho gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Pues muchísimas